Muy bien, hermanos, segunda de Timoteo, capítulo 1. Corintio había dicho. Bueno, segunda de Timoteo, hermano. Segunda de Timoteo. Yo que me puse los lentes, ahora sí haré mejor. Terrible, ¿no? Bueno, ok, segunda de Timoteo. Capítulo 1, versículo 3 al 12. Bien, hermanos, los que quieran ayudarnos, por favor a leer, vamos a leer alternadamente, segunda de Timoteo 1, versículo 3 al 12. Vamos a leer alternadamente. Dice la palabra de nuestro Dios: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vamos a dejar hasta ahí, hermano, la lectura y vamos a ver en este texto algo, ¿verdad?, muy importante. Como yo he mencionado, hermanos, de que Dios, ¿verdad?, nos da mensaje en su palabra acerca de, nos desafía, nos advierte, ¿verdad, hermanos?, nos alerta, en muchos mensajes diferentes que Dios nos da. Y en esto, ¿verdad?, yo quisiera hablar acerca de los síntomas de que el Espíritu se está apagando en nuestras vidas. Síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de que el Espíritu Santo se está apagando en nuestras vidas? Queremos que veamos, hermano, porque aquí la palabra de Dios nos menciona algo que Pablo le dice a Timoteo. Ahí dice versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives, dice, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuál es el don que hemos recibido nosotros? El Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces ya aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuáles son los síntomas o qué dice Pablo aquí, verdad, que debe hacer Timoteo? Entonces vamos a orar, hermanos, y vamos a ir al mensaje. Padre mío, bendice tu palabra. Ayúdanos, por favor. Oh Dios, enséñanos. Alerta nuestros corazones, nuestra mente, Dios. Ayúdanos a que podamos ser cristianos fervorosos. Cristianos, Dios, que no estemos decayendo día a día, sino creciendo día a día, Dios, en tu gracia. Padre, ayúdanos, por favor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Dios. Y dejo en tus manos esta enseñanza, esta predicación. Ruego la dirección, sobre todo, de tu Santo Espíritu. Dios, por favor, y obra también en la enseñanza con los niños. Dios, ayuda a los maestros, úsalos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Qué interesante lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Recuerden una cosa, cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, hermanos, el apóstol Pablo está ya para ser
decapitado. ¿Ok? Pablo está escribiendo una carta desde allá donde él está encarcelado, desde allá donde él está en Roma, donde está a punto de partir a la presencia del Señor. Si tú te pones a ver las últimas palabras de nuestro Señor, perdón, de Pablo, dice ahí, ¿verdad? Que él habla en el Espíritu, le habla a Timoteo, y dice la palabra de Dios en el capítulo 4, dice el versículo 6, dice 4:6, porque yo ya estoy, dice, para ser sacrificado, dice, y el tiempo de mi partida está cercano, ¿verdad? Pablo está en los últimos días de su vida y él sabe que no va a ser de una muerte natural, él sabe que va a ser sacrificado, ¿verdad? Se dice que el apóstol Pablo fue decapitado, ¿verdad? La historia lo dice. Ok, entonces aquí él le está dando unas últimas palabras a Timoteo. Timoteo fue un joven que comenzó con él en su segundo viaje misionero y él lo llevó, hermanos, ¿verdad? Lo quiso llevar a Timoteo, ¿verdad? No estoy muy seguro, parece que el primer viaje que él fue, ¿verdad? Creo que el primer viaje, segundo viaje, uno de esos dos que fue, y lo llevó, entonces vemos que él lo comenzó a instruir en los caminos del Señor, y era un muchacho, ¿verdad? Que vieron algo y tenía muy buen testimonio en la iglesia donde él estaba. Él tenía a su madre que era creyente, tenía a su abuela que era creyente, entonces ellos le habían dado un muy buen testimonio a Timoteo, y Timoteo era un jovencito que amaba al Señor, ¿verdad? Y que quiso ir con Pablo, de verdad, valiente, quiso ir con Pablo a su viaje misionero, a ir comenzando iglesias, a ir visitando las iglesias, y él fue con Pablo, ¿verdad, hermanos? Y él fue instruido. Después ve ahí Pablo la obra y la gracia de Dios en Timoteo, y ya muy joven comienza a ser pastor, ¿verdad? Se dice que él pastoreó la iglesia de Éfeso. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, estamos viendo que Pablo está dándole instrucciones. Pablo no está quejándose, ¿verdad? Pablo no está él lamentándose de que el tiempo de su partida está cercano y de que él ha servido al Señor y cómo es posible que lo van a decapitar, ¿verdad? Si él ha sido fiel al Señor todo el tiempo. Entonces, Pablo está hablándole a Timoteo, ¿verdad? Él sabe que él es humano, él sabe que él es joven y él sabe las cosas que puede enfrentar Timoteo, hermanos. Entonces él está dando instrucción a Timoteo y él está comenzando diciéndole acá, hermanos, recordando, ¿verdad? Las cosas lindas que él veía en Timoteo, ¿verdad? Las cosas de las cuales él se acordaba de la vida de Timoteo, su hijo espiritual, ¿verdad? Que lo llevó, él ya era salvo, pero él lo instruyó en los caminos, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, hermanos, dice la palabra del Señor acá, comienza diciendo, ¿verdad? Aquí dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, dice, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, dice, en mis oraciones noche y día. Pablo dice, yo oro por ti, Timoteo, dice, siempre me acuerdo de ti y oro por ti. Y lo que le preocupa a Pablo es lo que dice ahí en el versículo, dice versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Yo no sé si Pablo escuchó que Timoteo como que, no sé, estaba apagándose, yo no lo sé, o simplemente fue un mensaje de advertencia a Timoteo, ¿verdad? Para que él no descuidara el fuego del don de Dios que debería haber en él. Hermano, nosotros como cristianos, si tú te acuerdas el día en que tú recibiste a Cristo como tu Salvador, tú te acuerdas el día cuando tú entendiste que eras pecador y que tú merecías ir al infierno, y que después de eso tú clamaste al Señor y le pediste a Cristo que Él te salvara. Tú entendiste que Cristo te había perdonado. Tú creíste que Él te había salvado, que ahora ya no ibas al infierno, que ahora ibas al cielo.
no hay un gozo más grande que uno puede sentir. Amén. ¿Por qué? Porque ahí estamos viviendo nuestro primer amor, como dice la palabra de Dios, nuestro primer amor en el cual tenemos mucho cuidado de las cosas del Señor y queremos escuchar la palabra del Señor y queremos ser fieles a las actividades de la iglesia y queremos ser fieles a congregarnos en la iglesia y queremos involucrarnos y queremos hacer muchas cosas, ¿verdad?, para el Señor, y queremos tener cuidado de no fallarle al Señor, y estamos ahí con ese fervor, pero llega el momento, hermano, y llega el día o llega el tiempo en el cual muchas veces, si descuidamos nosotros, eso puede irse apagando. Eso puede irse apagando. Ahora, como yo menciono aquí, no dice la Biblia, ¿verdad?, que Timoteo estaba desanimándose, pero tampoco dice que no, ¿verdad? Aquí Pablo está posiblemente dándole una advertencia de lo que le podía pasar y le aconseja qué debe hacer. Él le dice: aviva el fuego del don, dice, de Dios que está en ti. Dice: por lo cual te aconsejo que avives. Hace rato escuchábamos, ¿verdad?, el hermano acerca de cómo es Dios y la santificación y todo esto. Dios es santo. Ahora, aquí, hermanos, estamos viendo nosotros que no, Dios nos dio el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que pone el querer como el hacer. El problema, el Espíritu Santo siempre está, como dijo el Señor Jesucristo, dice que la carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto. O sea, que el Espíritu siempre nos va a llevar a que nosotros tengamos fervor, a que nosotros estemos animados, a que nosotros estemos sirviendo al Señor, a que nosotros estemos siendo fieles al Señor. El Espíritu va a poner eso en nosotros, pero tenemos nosotros la carne, la naturaleza pecaminosa que quiere ir en contra de eso. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una lucha constantemente, pero si nosotros descuidamos y no avivamos el fuego que está en nosotros y no descuidamos y dejamos que la carne vaya tomando ventaja en nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Vamos a comenzar a relajarnos. Vamos a comenzar a dejar cosas de nuestra vida, ¿verdad? Vamos a comenzar a permitir cosas en nuestra vida que nos va a llevar a irnos enfriando poco a poco. Entonces, por eso la palabra de nuestro Dios, hermano Pablo aquí le dice a Timoteo, dice: te aconsejo que avives el fuego. ¿De quién corresponde? ¿A quién corresponde avivar el fuego? A nosotros. A nosotros nos corresponde avivar el fuego. ¿Ok? Es como una hoguera, ¿verdad?, que se está apagando. Si tú no le sigues echando leña, ¿verdad?, se va a ir apagando de a poco. Si nosotros, hermanos, en la vida cristiana, si nosotros, ¿verdad?, comenzamos a descuidarnos un poco y dejamos de buscar al Señor y dejamos de orar al Señor y dejamos de leer la Biblia y comenzamos a relajarnos en nuestra vida espiritual, hermano, déjame decir que nos vamos a ir apagando. Yo quiero que veamos algunas cosas, hermanos, síntomas de la cual nos dice, ¿verdad?, cómo es que el Espíritu Santo se está apagando en nuestras vidas, ¿ok? Algunos síntomas, vamos a ir rápidamente. Primeramente que nada, vea lo que dice ahí la palabra de Dios, versículo 4, dice ahí, dice: deseando verte, dice, al acordarme, dice, de tus lágrimas, dice, para llenarme de gozo. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. O sea, que cuando veía a un Timoteo que era sensible a la palabra de Dios. Era un Timoteo que escuchaba la verdad y lo conmovía, la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el síntoma de que el Espíritu Santo se apaga en nuestra vida? Es cuando ya la palabra de Dios ya no nos conmueve. Ya cuando la palabra de Dios ya no nos redarguye como debe ser. Ya no hay ese mismo temor, ese mismo asombro al escuchar la palabra de Dios. Ya no hay esa misma emoción. Ya no hay ese mismo sentir que teníamos antes. Queríamos escuchar la palabra de Dios y queríamos una verdad de Dios y nos sentíamos
sentíamos que esa verdad era para nosotros, tomábamos esa verdad en nuestras vidas. Hermano, ahora ya no pasa eso. Ese es un síntoma de que el Espíritu Santo se está apagando en nuestras vidas. Yo quiero que veamos, hermanos, qué es lo que dice Dios en su palabra. La palabra de Dios nos menciona allá en 2 de Crónicas. Yo siempre tomo este versículo porque es un versículo que el Señor nos narra, ¿verdad, hermano? Acerca de lo que es el sentir, o debe haber el sentir, ¿verdad?, en un creyente al escuchar su voz, su palabra. Dice ahí en 2 de Crónicas, sin perder ahí Timoteo, que vamos a volver, pero dice ahí en 2 de Crónicas capítulo 34. Capítulo 34, dice la palabra de Dios en el versículo 36. Ay, perdón. Ok, ahora espera un poquito. 34. 27 será. Ok, hermanos, dice ahí, versículo 23. Dice ahí. Bueno, perdón, 26. Dice, mas el rey de Judá, dice, que os ha enviado a consultar a Jehová. Dice, mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se conmovió. Mira lo que dice ahí, al escuchar las palabras de este libro, la palabra de Dios. Tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos. ¿Y qué dice ahí? Y lloraste en mi presencia. Dice, lloraste en mi presencia. Lo dice, yo también te he oído, dice Jehová. Dice, yo también te he oído, dice Jehová. Dice, lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Mira, hermano, esa es una actitud muy agradable delante de Dios. Al oír la palabra de Dios, este rey, dice la Biblia, que él, dice, su corazón se conmovió y se humilló delante de Dios, lloró delante de Dios, lloró delante de su presencia, porque la palabra de Dios lo conmovió. Porque, hermano, la palabra de Dios es dura, hermano, es tan fuerte, hermano, la palabra de Dios, que como un martillo que rompe la roca, como un fuego que derrite, hermano, la palabra de Dios. Pero cuando ya no causa ese impacto en nuestras vidas, la palabra de Dios, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque el Espíritu Santo de Dios se puede estar enfriando en nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos menciona aquí, hermanos, dice que se conmovió el corazón de este rey. Y eso fue lo que le dijo: he aquí, yo te recogeré con tus padres y será recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán, dice, todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos se refirieron al rey, dice la respuesta. Entonces, hermano, ¿qué fue lo que llevó a que Dios se agradara de este rey? Fue la conmoción que hubo en él a escuchar la palabra de Dios. No podemos, hermanos, ¿verdad?, acostumbrarnos a la palabra de Dios. Tenemos que verla tal como es la palabra de Dios, y que deseemos escuchar esa verdad. Que no, hermanos, ¿verdad?, nos sintamos, hermanos, apáticos o indiferentes, o que se vaya endureciendo nuestro corazón a esa bendita verdad que es la palabra de Dios. Dice Pablo que se acordaba de Timoteo y veía en Timoteo quebrantamiento.
veía en Timoteo sus lágrimas cuando escuchaba la verdad, cuando escuchaba a Pablo hablar. Ahora, yo quiero que vaya conmigo en Isaías, capítulo 66. Isaías 66, mira lo que dice la palabra de Dios. Isaías 66, dice allá en el versículo 1 y 2. 1 y 2. Isaías 66, 1 y 2 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¡Wow! ¡Qué impresionante afirmación de nuestro Dios! Miraré a aquel, dice, que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Que impacta la palabra de Dios en su corazón, que conmueve la palabra de Dios en su corazón y que lo ve como una gran verdad, la verdad del Dios vivo y verdadero, del cual creó los cielos y la tierra y que lo mantiene con su poder. Esa es la palabra de nuestro Dios. Dice: yo miraré a aquel que tiembla a mi palabra. O sea, hermanos, que conmueve su corazón, que trae, hermanos, verdad, impacto a nuestra vida, su palabra. Cuando ya no pasa eso, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Es una alerta roja que está ahí. Que ya si leo la Biblia está bien, si no la leo, bueno, se me pasó, lo siento, Señor. Hay que tener mucho cuidado. Que Hoy hay reunión, bueno, sí se va a predicar la palabra, pero bueno, ya mejor nos quedamos y vamos a tener un compañerismo acá en la casa. Hay que tener mucho cuidado. No, pues hoy es día de reunión, pero prefiero, bueno, vamos a un parquecito y vamos a tener allá. Y hay que tener mucho cuidado porque el Espíritu Santo se está enfriando, se está apagando. Cuando ya no me interesa mucho el escuchar, ¿verdad? Cuando ya no siento el que debo de estar para escuchar la palabra del Señor, hay que tener mucho cuidado porque el Espíritu Santo se puede estar apagando ya en mi vida. Debo desear, hermano, debemos pensar en el primer amor en el cual cuando nos convertimos al Señor, Dios obró. Hija, tráeme un poco de papel en el baño. Cuando Dios obró en nuestro corazón y deseábamos cada día, hermano, sinceramente, para la gloria del Señor, yo me acuerdo el día en que yo recibí a Cristo, que me bauticé, 14 de agosto del año 2000. Y ese día yo dije: Señor, esta es tu voluntad. Aquí debo yo estar, porque antes de una batalla, una lucha en mi mente como católico, ¿verdad? Y ya al momento que me bauticé, yo dije: Señor, aquí debo estar. Desde ese día, por su bendita gracia, no me acuerdo que algún día no estuve en la iglesia reuniéndome, ¿verdad? Y que no estuve, por su gracia y misericordia, escuchando su palabra. Hermano, porque realmente, hermanos, ¿verdad? Algo que pasó en mí, gracias a Dios, una semana antes, estaba caro el papel. Bueno, una semana antes, hermano, conseguí un trabajo donde yo podía estar en las reuniones, en todas las reuniones. Podía estar en la reunión del miércoles, podía estar en la reunión de los domingos, ¿verdad? Podía estar en todas las reuniones, gracias a Dios. Y luego después me ofrecieron el sábado para trabajar el sábado porque horas extras.
Pero yo escuché que salían a evangelizar el sábado. Y yo dije, bueno, yo quiero aprender qué es lo que hacen, con qué se come eso, porque yo no sabía nada de qué era. Y yo tuve que decirle a la supervisora, dije, si me echan, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero yo quiero aprender. Gracias a Dios, hermano, que no me echaron el trabajo, y los patrones que tenía en ese tiempo ahí en esta fábrica donde trabajaba eran creyentes, ¿verdad? Los patrones. Entonces yo les expliqué que iba a una reunión a evangelizar, a repartir folletos y todo eso, y ya me dijeron, bueno, está bien, ¿verdad? La supervisora de ahí era coreana, era presbiteriana, ¿verdad? Tenía seguridad y salvación, ¿verdad? Sabemos que tenía una doctrina un poquito más relajada, pero era salva. Entonces ella me dijo, está bien, ¿verdad? Me pasaron de que yo no fuera los sábados a trabajar porque quería salir a evangelizar. Ahora, había estudios entre semana en 2 diferentes hogares. Yo quería estar porque yo quería aprender. Y no, hermano, siempre yo tenía esa hambre, ese deseo. El hermano Heriberto, ¿verdad? Tristemente, ¿verdad? El hijo, ¿verdad? Que se desvió, era un chico todavía en ese tiempo. El padre de él tenía estudios en su casa, y yo iba también a los estudios. Y después, ¿verdad? El hermano Ricardo Sabugo, otro hermano también que tenía estudios en su casa, también yo iba, era nuevo, ¿verdad? En el Señor, yo quería aprender. Después, por la gracia de Dios, a mí me dieron unos estudios para que yo pudiera dar unos estudios en casa donde yo estaba y así ir creciendo, ¿verdad? Y ya nosotros teníamos un estudio en casa también, era como los silos que le llamaban acá, tener en casa, hermano, pero en realidad yo sentía esa hambre, yo sentía ese deseo, ¿verdad? Como nuevo creyente, de crecer en los caminos del Señor. Hermano, uno se siente que uno necesita del Señor. Amén. Y no sé si tú pasaste eso, pero yo creo que todo cristiano siente eso que el Espíritu Santo pone en nosotros, el querer, ¿verdad? El que crezcamos, el que tengamos hambre, el que tengamos deseos, hermanos, ¿verdad? De aprender la palabra de nuestro Dios. Entonces, a eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque se puede ir apagando en nuestras vidas. Ese primer amor, ese fervor, ese deseo, esa hambre por hacer más por el Señor, se puede ir apagando en nuestras vidas. Pablo le dice a Timoteo, hermanos, ¿verdad? Me acuerdo, dice, de tus lágrimas. Hermano, dice, me acuerdo, dice ahí, dice, trayendo, dice, deseando verte, al acordarme, dice, de tus lágrimas, dice, para llenarme de gozo. Luego dice ahí, hermanos, dice, qué importante es, dice, llenarme de gozo. Pablo se gozaba porque veía un joven sensible a la palabra de Dios. Qué lindo es cuando vemos cristianos sensibles a la palabra de Dios. Amén. Qué lindo, porque vemos cómo Dios está obrando y Dios va a obrar de esa forma. Luego dice la palabra de Dios rápidamente, dice, luego sigue diciendo, dice, trayendo, dice, a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Luego dice ahí, hermano, por lo cual, dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Le dice, hermanos, dice la abuela Loid, dice la abuela Loid de la madre Eunice, dice, tenían esa fe, dice esa fe que tú también, dice, estoy seguro que en ti también, dice la fe no fingida, dice que hay en ti, yo estoy seguro, dice que en ti, por lo que yo he visto, Timoteo, dice, no hay una fe fingida en ti. Luego dice ahí, hermanos, dice, sigue diciendo, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Ok? Hermano, el Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía. Cuando se está apagando en el Espíritu, otro síntoma es que yo me comienzo a avergonzar del Señor. Cuando un síntoma de que el Espíritu Santo se está apagando en mi vida, y comienzo a avergonzarme de dar testimonio
de Jesús. Comienzo a avergonzarme, como que me pongo a pensar mucho de lo que van a decir los demás de mí. Y déjame decirte, porque el Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, sino es un espíritu, dice, que nos da valentía, que nos da valor. Tú te imaginas a un Pedro que viene ahí una criada y le dice, este hombre, dice, estaba con él, con Jesús, es uno de ellos. Él comienza a negar a Jesús y 3 veces lo niega. Pero después vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo parado ante 3,000 personas o más personas ahí, lleno del Espíritu, parándose y dando testimonio del Señor. Ese Jesús, el que murió, es el que vosotros crucificasteis y matasteis. Y él hablando y dando testimonio del Señor ante una multitud de gente. Porque el espíritu no es un espíritu de cobardía, sino es un espíritu, ¿verdad?, de valentía, que nos hace valientes, que nos hace tener denuedo, que nos hace tener confianza para dar testimonio de Él donde quiera, donde estemos. Dice la palabra de Dios, dice, porque aquí por eso dice, Pablo le está diciendo, hermanos, ahí a Timoteo, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. No es un espíritu de cobardía el Espíritu Santo. Entonces cuando vemos aquí, hermanos, ¿verdad? A veces la carne nos quiere, hermanos, llevar a pensar, pero ¿qué van a decir si yo doy testimonio del Señor? ¿Acaso tu Dios es un Dios muy pequeño, muy chico? Que se van a burlar, ¿verdad? Que se van a burlar de mí. Hermano, ¿a quién? Dice Pablo, decía Pablo, no dice porque yo si no, dice si todavía agradara a los hombres, no fuera siervo de Jesucristo. Si yo trato de agradar a los hombres y dejarme llevar por lo que los hombres dicen y dejar a un lado el testimonio del Señor, avergonzarme de Él, entonces yo estoy diciendo que tengo un Dios muy pequeño y que no le tengo reverencia a ese Dios y que yo no le tengo respeto a ese Dios, hermano. Entonces, por lo tanto, me puede más que se avergüence de mí y no que no se avergüencen, pasar desapercibido a dar testimonio del Dios a quien yo creo y de quién creo y quién me ha salvado, quién me ha dado la vida eterna y quién sostiene mi vida y quién sostiene el mundo. Si yo me avergüenzo de él, estoy diciendo, no estoy creyendo en el Dios vivo y verdadero, en el Dios único, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por hombres me avergüenzo de ese Dios al cual yo debo de creer, respetar, reverenciar y darle toda la honra con mi vida. Cristo dijo, hermanos, cuando Él viene, dice que Él viene con sus ángeles, dice que el que se avergonzare de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará cuando Él venga delante, dice, con sus santos ángeles, ¿verdad? Él también se avergonzará de esa persona. Por esa causa, si lo ponemos esa gran verdad en nuestros corazones, decimos, yo no quiero avergonzarme del Señor. Pero ¿qué pasa? Es una batalla, por eso lo que estoy diciendo es una batalla. La lucha es contra la carne y el Espíritu. El Espíritu nos quiere llevar a nosotros a que estemos llenos siempre del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos dé el denuedo. ¿Qué pasó con la iglesia en el capítulo 4 de Hechos? Dice que la iglesia, ¿verdad? Aquí estamos viendo, ¿verdad? A Juan y a Pedro, que van y ellos hacen Dios les permite hacer un milagro y después mucha gente viene, ¿verdad? Y para ver qué es lo que hicieron, después vienen y los encarcelan, los azotan, los llevan a la cárcel, le dicen no vuelvan a hablar en el nombre del Señor. Van y ellos oran, se lo dicen a la iglesia, oran. Dice que en ese momento, dice en la oración, dice que tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Hablaban con denuedo. Denuedo quiere decir confianza, quiere decir seguridad, ¿verdad?
Entonces, déjame decirte, a veces nuestro cuerpo es débil, nosotros a veces podemos sentir temor, pero si tú crees en el Señor te da la fuerza, te da la confianza, te da la seguridad para que tú puedas dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y querido hermano, qué importante es, porque uno de los síntomas de que el Espíritu se está apagando en nuestras vidas es que comenzamos a avergonzarnos del Señor. Ya no queremos dar testimonio del Señor. Hermano, hay fiestas mundanas, ¿verdad? Donde a veces, ¿verdad?, recurren cristianos y no quieren pasar, ¿verdad?, vergüenza al decir que son cristianos y que ellos no participan en estas cosas que hacen los mundanos, y tristemente, ¿verdad?, hay cristianos que participan en cosas mundanas. Hermano, hace poco nosotros tuvimos que ir, porque es como un testimonio, ¿verdad?, al aniversario de 50 de mis suegros. Y yo le dije, bueno, voy a ir porque ellos siempre dicen que para la iglesia, dicen, tenemos mucho tiempo, pero para ellos no. Lo he escuchado a mí no me lo han dicho, ¿verdad? A mi esposo se lo han dicho. Entonces, para dar testimonio, ¿verdad? Ellos nunca vienen, ¿verdad?, a la iglesia, pero ellos quieren que nosotros estemos allá, ¿verdad? Entonces, pero para dar testimonio, yo dije, voy a ir un rato. Y fuimos con mi esposa, estuvimos ahí mis hijos. Y como está la tía, están los sobrinos y están todos ellos ahí, y luego todos los invitados. Al principio está tranquilo, ¿verdad? Hay las fotos, el video y todo, ¿verdad?, del aniversario y todo eso. Y después mi esposa le pidieron que cantara un especial. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, que eso ella cantó un especial, ¿verdad?, ahí. Entonces, pero después como que se transformó todo. Se transformó todo. Arrancó la música. Hermano, yo me convertí a la edad de los 22 años por ahí. Yo también conocí que es el mundo. Pero en realidad cuando comenzó todo eso ya no va para mí. Ya no. Yo ya no me siento yo nada bien. Ahora estaban mis hijos ahí. Al momento de que comenzó todo, le dije a Josías, yo fui en la moto, mi esposa lo había llevado el tío, porque Josías es chico, él no sabe discernir mucho todo eso. Yo no quiero tener a mis hijos en ese ambiente. Y a Josías, mi hijo, vamos. Salimos, ahora nos pedimos de algunos ahí, salimos en la moto, me trae Josías. Porque Josías no sabe discernir bien, y es chico todavía, ¿verdad? No sé, que de repente se pone a bailar ahí también. Entonces, me lo traigo, ¿verdad? Yo le digo por qué, le explico por qué es lo que no debemos hacer nosotros, qué no debemos involucrarnos nosotros como cristianos. Después de un poco de rato se vino mi esposa y mis hijas. Bueno, ellas son más grandes, ya saben discernir más, ¿ok? Entonces, pero a lo que voy, querido hermano, es de que nosotros debemos dar testimonio. Si se ofendieron, yo lo siento mucho, pero yo lo que quiero es agradar a Dios. Quiero agradar a Dios. Yo no quiero quedar mal con Dios. Prefiero quedar mal con el hombre, aunque sea mi familia. No me importa. Porque yo quiero quedar bien con Dios. Nosotros estuvimos ahí, y si se ofendieron porque no vinimos, yo lo siento mucho. Ahora, déjeme decirle, querido hermano, porque la palabra de Dios nos menciona aquí, hermano, dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Tenemos que marcar, hermano, nosotros tenemos que marcar una clara diferencia en lo que es el cristiano y el mundo. Hoy vienen las fiestas y tú vas a decidir si vas a marcar la diferencia como hijo de Dios ante el mundo. Amén. Luego pasa que se reúne la familia y vienen ahí los familiares mundanos, ¿verdad? Alcohólicos y fumadores y maldicientes y de todo, ¿no? Y se juntan todos. Hermano, Dios tiene misericordia, hay que dar testimonio, ¿verdad? Nosotros, dar el evangelio, pero hay que marcar una diferencia. En mi casa no entra alcohol. Si viene la familia que toma, en mi casa no traigan alcohol. En mi casa no se fuma.
Si se ofenden, lo siento mucho. Si quieren, tomen allá ustedes lo que quieran, pero acá en mi casa no. Pues tengo sí, hijos que no, nosotros le enseñamos a que eso no está correcto. Y querido hermano, tristemente, ¿verdad, hermanos? Cuando el cristiano ya se va enfriando, hermano, llega esto, hermano, que permite cosas en su vida, que ya no le interesa tanto, total, aquí no me ven, ¿verdad? Pero ¿quién? Dios no está viendo, el Espíritu Santo se está contristando, ¿verdad? Que está ahí, que nosotros estamos cediendo y nos estamos avergonzando del Señor, hermano, a que mis hijos participen en bailes mundanos en la escuela. Yo no voy a permitir eso. En la escuela nos tienen como bichos raros, pero yo no voy a permitir que mis hijos bailen música mundana en la escuela, que mis hijos bailen música sensual en la escuela, porque yo les estoy enseñando desde ahora lo que es bueno, lo que es correcto, y si ellos después que sean grandes hacen lo contrario, yo ya les enseñé. Los hijos no llevarán el pecado a los padres, y los padres llevarán el pecado a los hijos. Yo ya les enseñé. Elí solapó el pecado de sus hijos y vino la desgracia a él y a su familia. Por eso yo no quiero solapar el pecado de mis hijos, hermano. Ellos tal vez quisieran hacer para no avergonzarse, pero digo, mi hijo, no está bien. Tenemos que pararnos firmes por el Señor. Lo hacemos por el Señor, no porque a mí me agrada ni porque yo lo quiero hacer, es porque queremos agradar al Señor. Porque en la carne queremos hacerlo. Pero Dios ve dónde está nuestro corazón. Y Dios va a bendecir, hermano, esa vida. Dios va a bendecir esa vida. Dios bendijo grandemente a Josías por su corazón a la palabra de Dios. Dios bendijo grandemente a Timoteo por su corazón a la palabra de Dios. Dios bendijo grandemente a Pablo por la bendita, ¿verdad? Por el corazón hacia el Señor. Hermano, quiero decirles una cosa, hermanos. La palabra de Dios menciona, hermanos, que los síntomas vienen, hermanos, cuando nosotros nos comenzamos a apagar y dejar cosas en nuestra vida, a solapar cosas, hermano, y estamos ya apagándonos y no nos damos cuenta a veces. No nos damos cuenta. Por esa causa es bueno que nos ayudemos unos a otros. Oremos unos por otros. Y si hay algo, hermano, ¿verdad?, en lo cual yo puedo hablar con algún hermano que está pasando algo, es bueno hablarle, ¿verdad? Esto está permitiendo en tu vida, hermano, y eso no está bien, te va a traer mal. Porque, hermano, no es que nosotros andamos, ¿verdad?, viendo a ver qué hace, qué no hace, que realmente sabemos lo que trae la bendición y lo que no trae bendición. Y como pastor yo quiero que usted sea bendecido. Como pastor yo deseo que usted sea bendecido. Que todos los cristianos podamos ser bendecidos. Pero como mencionamos, Dios va a bendecir a aquel que tiene un corazón para Él. Para Él. Hermano, teníamos varias cosas más que ver, pero se nos va el tiempo. Rápidamente vamos a ver ahí, rápido dice la palabra de Dios en este versículo que leímos. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice, sino de poder. El espíritu nos ha dado poder. Dice la palabra de Dios, hermano, que el síntoma, ¿verdad?, de que nosotros, que el espíritu está pagando nosotros, es que hay muchas cosas, hermanos, que nosotros a veces nos cuesta tener victoria en áreas de nuestras vidas. Ay, hermano, batallamos sí por cosas, pero cuando está el poder de Dios en nuestras vidas, se nos es más fácil vencer áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Se nos es más fácil de hacer cosas que no debemos hacer. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu también nos da poder. Amén. Dice ahí, dice ahí en el versículo rápidamente, Efesios 1:18. Es que porque, hermanos, si nosotros optamos y elegimos por el Espíritu Santo, vamos a tener el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, dice ahí, hermanos, y eso nos va a ayudar para tener victoria en nuestras vidas. Ahí rápidamente, Efesios 1:18.
dice la Biblia, hermanos, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder, dice, para con nosotros los que creemos, según la operación de poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra, dice, a su diestra y en los lugares celestiales. Dice ahí, hermanos, que Pablo ora, dice, para que la iglesia pueda tener, dice, para que sea alumbrados los ojos del entendimiento, ¿verdad? Dice, y que se entienda cuál es la esperanza a la cual, dice, fuimos llamados, y luego dice, cuál es la riqueza de su gloria, la herencia de los santos, pero también dice la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? Tú dices, yo no puedo, pero Dios sí puede. Amén. Hay cosas que nosotros no podemos, que solo Dios puede. Y Él sí puede. ¿Me entienden? Él sí puede. Pero es importante que mi corazón esté inclinado hacia el Señor. Que mi corazón lo tenga el Señor. Que yo no esté dándole más prioridad o dándole más, ¿verdad?, a las cosas de mi carne que a las cosas de Dios. Que yo esté buscando al Señor. Que yo esté fiel al Señor. Que yo esté buscando, entendiendo ese poder que actúa en nosotros los creyentes. ¿Y cómo? Que avive el fuego del don de Dios que está en mí. Aviva el espíritu. Si se está apagando. Y ya, hermanos, por el tiempo estamos terminando. Dice ahí, la grandeza de su poder. Y luego dice ahí, hermanos, dice, versículo 2 de Timoteo estamos, ¿verdad, hermanos? Capítulo 2, versículo 1, versículo 7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amor. Una de las cosas, hermanos, si quieren, no lo busquen por el tiempo, pero después lo pueden leer. Nos dice en Mateo 14:10, ¿verdad? Nos dice que el amor de muchos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, hoy en día, hermanos, ¿qué es lo que hace que el amor se apague en nuestras vidas? El pecado. Que el amor se apague. ¿Por qué? ¿Qué hace lo que se apague el pecado en el mundo? Que se apague el amor en el mundo. El pecado. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, querido hermano, que Dios nos ayude a que el amor de Cristo siga creciendo en nosotros, ¿verdad? En lugar de irse apagando. Que el amor de Cristo abunde en nosotros, ¿verdad? Como vimos hace rato en la escuela dominical, Dios es amor, ¿no? Vimos que Dios es amor, ¿ok? Y luego dice ahí, hermanos, dice la palabra del Señor, dice que sino de poder, de amor y de dominio propio. Habla, hermanos, de autocontrol. Decisiones controladas por el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu nos da a nosotros el poder para tener autocontrol. Yo decido lo que yo hago. Yo decido. Y cuando lo hago en mis 5 sentidos, hermano, mejor
que no haya algo que me altere mis sentidos para no decidir bien. Tengo que estar controlado por el Señor y en mis 5 sentidos siempre, para que pueda decidir bien delante de Dios, tener dominio propio, ¿verdad? Yo decido si reacciono, ¿cómo voy a reaccionar? Porque el Espíritu Santo de Dios me ayuda a hacerlo. Antes no teníamos control, porque a cualquier cosa reaccionábamos mal, con mala actitud, o a pleito, o a los golpes, a lo que sea, pero ahora yo puedo tener el autocontrol por la obra del Espíritu Santo. Amén, hermano. Entonces, por esa causa, no tenemos, ¿verdad? No tenemos nosotros un secreto, sino que tenemos lo que nos da el consejo de la palabra de Dios. Aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Que siempre esté avivado el fuego del don del Espíritu Santo en tu vida. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias por tu infinito amor. Gracias por lo bueno que eres. Gracias por tu gran misericordia. Padre, gracias por tu bondad. Gracias por tu Santo Espíritu que tú nos das. Oh Dios mío, ayúdanos a que el Espíritu Santo esté obrando, actuando en nosotros siempre. Por favor, no permitas que pongamos oídos sordos o nos hagamos lo que no oigamos tu Santo Espíritu. Si hay algo así, Señor, si ya no oímos la voz de tu Espíritu, ayúdanos por favor, a humillarnos. Ayúdanos, por favor, Dios mío, a poder reflexionar qué está pasando con nosotros. Si ya estamos siendo apáticos a tu palabra y a las cosas tuyas, Señor, prende una luz roja en nosotros y ayúdanos a volver una vez más a ese primer amor. No permitas, Dios mío, que vivamos así. Es una vida triste, vivir sin tu gozo, vivir apático, vivir indiferente, vivir, Señor, ignorando la voz de tu Santo Espíritu. Oh Dios mío, por favor, ayúdanos.